y acá estoy recontra abrigada con campera. En estos momentos nos encontramos en Guerrero Negro. Vamos en busca de la ballena gris. ¡No! Sácalo, lo puedes soltar, no se puede los curaculos, ¡No! ¿Hay 3? Sí. No, mira esto, por favor. Saca una foto. Y así nos despedimos de Baja California Sur. Nosotros queremos llegar a Alaska este año, este 2024, y dado las condiciones climáticas, a Alaska solamente se puede llegar en verano. Por esa razón no podemos quedarnos mucho más tiempo ni en México ni acá en Baja California Sur. Qué bien que nos ha tratado Baja California Sur. Gracias por tanto. Ahora sí, oficialmente ingresamos al estado de Baja California, nuestro estado número 18, recorriendo México. Hemos pasado, conocido, visitado más de la mitad de los estados, son 32 estados más Ciudad de México. Nosotros hemos estado en 18, incluido Ciudad de México. Los paisajes están divinos, miren lo que es la ruta con la montaña, pero el estado de la ruta está horrible, lleno de pozos. Es una ruta libre, hace como 1300 kilómetros que no pagamos peaje. De hecho, de que estamos en Baja California Sur y Baja California no hemos pagado ningún peaje, pero la verdad que esta parte de la ruta está bastante fea, así que vayan con cuidado. Hay que ir disfrutando los paisajes que son hermosos. La parte de Baja California Sur está en muy buen estado, pero la de Baja California, debo decir que es la peor ruta en México que hemos hecho en cuanto al estado. Sí, porque no tenés manera de esquivarlo. Estamos alucinados con los paisajes que tiene esta ruta. Estamos volviendo a ver el mar acá. Tiene unas vistas hermosísimas. Todo esto que estamos viendo acá es el Golfo de California, que es lo que separa a la península de Baja California y Baja California Sur con la parte continental de México. Y hemos llegado a San Luis Gonzaga, donde vamos a pasar la noche de hoy. Veníamos por la ruta buscando algunos puntos, llegamos a un lugar donde nos encontramos de casualidad con otros viajeros que ya conocíamos, unos seguidores que conocimos en Pichilingue, Luis y Pati. Así que como siempre contamos, siempre da seguridad cuando uno se encuentra con otro motorhome y demás, así que no estamos solos. Pero ni bien llegamos, ya nos estacionamos y nos vamos a ir a hacer actividad física antes de que se nos haga la noche. Ya terminamos de correr y nos vinimos acá a un mercadito enfrente. No hay mucho donde estamos, ya les vamos a mostrar mañana de día. Está la ruta, la estación de servicio donde estamos estacionados y este lugar. Pero tiene una verdulería que está espectacular. Por lo menos las cosas que andamos buscando nosotros. Brócoli. Hace mucho que no haces brócoli. Llevo 2. No, Santi se ha hecho adicto al brócoli. Tomates, paltas, cebollitas. Miren la cantidad de stickers que hay acá. Muchos stickers de viajeros. ¿Tenés uno nuestro para dejar acá? No. Nunca tenemos sticker en la mano. Deberías tener uno siempre en la billetera para dejar, pero miren la cantidad de stickers que hay. Cada vez que pasamos por lugares donde hay muchos stickers, siempre jugamos a ver si encontramos alguno.
Si llegan a ver algún sticker, háganle un print y cuenten en los comentarios. Digan a quién encontraron. Y nos encontramos acá con un mapa de todo lo que es la península. Miren qué enorme. Con razón, todos estos días veníamos diciendo la cantidad de kilómetros que estamos haciendo es increíble. Llegamos acá, a La Paz. Y ahí estuvimos en Pichilingue, en Tecolote, después dimos toda esta vuelta por acá, nos fuimos, tomamos esta ruta, hicimos por acá Los Barriles y demás, San José del Cabo, anduvimos por las playas de por acá, hicimos toda esta vuelta, en Los Cerritos fue donde estuvimos también. Después de estar acá en Los Cerritos tomamos ruta y ya hicimos toda esta vuelta por acá arriba hasta llegar a acá, Bahía Concepción. Ahí estuvimos en el Requesón. Estas fueron todas las otras playas que pasamos, que son muy lindas, El Coyote, Santispac y demás. Y ahí seguimos toda esta ruta hasta Río Negro, que fue donde vimos las ballenas puntualmente. Acá, en Laguna Ojo de Liebre. Y hoy tomamos esta ruta, vinimos hasta acá y nos desviamos. Y en este momento estamos acá, en Bahía San Luis Gonzaga. Y miren todavía todo lo que nos queda para el norte, impresionante. Acá hay dos rutas, que uno puede ir como por San Quintín o San Felipe, que es la que estamos haciendo nosotros. Y después ya estamos cerca de dos grandes ciudades, Mexicali y Tijuana. Bueno, por este lado también tenemos otra ciudad que nos han nombrado mucho, que es Ensenada. Pero bueno, nos queda un montón y acá ya tenemos la frontera con Estados Unidos. ¡Qué emoción! Bueno, y acá frente al supermercado, allá tenemos la estación de servicio. Y esta es la estación de servicio y acá tenemos las dos camionetas estacionadas, así que como les decíamos, vamos a pasar la noche en compañía con Luis y Patri. Bueno, para la cena de hoy vamos a tener primero una picadita, pistachos, aceitunas, quesito, huevo, palta, guacamole, una ensaladita de tomate, vinito. Y los chicos estaban preparando unas milanesas allá. Y ya estamos en el motorhome de Patri y Luis. Miren cómo nos esperaron. Gracias por recibirnos. Y qué casualidad, ¿no? Que me encontraron. Sí, hoy decíamos, andá a saber cuándo nos volvemos a encontrar. Y nos encontramos. Queremos hacerle una consulta para toda la gente que nos ve y que no se anima a viajar. ¿Qué le dirían? Que salgan, que no tengan miedo a nada, porque nosotros no hemos tenido problema en ningún lado. En ningún lado. Hay que animarse nomás. ¿Cuánto tiempo llevan viajando en el motorhome? 1 año y 1 mes va a ser. 1 año y 1 mes ya. Salieron Sí. desde Buenos Aires. Salimos de la Buenos Barriga, Aires. fuimos a Ushuaia, Y de y ahí pasamos a Chile, hicimos la carretera austral y todo. y aquí estamos. En México, casi frontera con Estados Unidos. 400 kilómetros, 400 kilómetros. ¡Qué lejos de casa! Vamos todos con destino a Alaska, así que los pueden seguir a ellos en sus redes hasta donde lleguemos. Sí. Y animarse para que sepan que nunca es tarde, no hay edad para cumplir los sueños. Miren, acá están. Los chicos se jubilaron y decidieron Y salimos. ¡Qué bueno! venir a vivir en un motorhome y acá estamos. Felicitaciones. En el medio de la nada de México. Y con una cena bien argentina, miren. Vino argentino, milanesas y sin sano. Sin sano y sifón de soda. Para Bien no extrañar argentino. las costumbres argentinas. Este es el parador donde dormimos anoche. Ahí está el mercadito que les mostramos, que fuimos a comprar. Miren qué clima desolado. Ahí está la Sprinter de Patri y de Luis. Por allá atrás se ve el mar que estuvimos corriendo ayer. Acá una pequeña estación de servicio, bien de ruta. Ya estamos con la jacuneta en marcha. Seguimos viaje rumbo al norte. Hola, buen día. Sí, por el otro lado. Es una casa rodante. Adelante. Para Tijuana.
camino que va hacia las dos fronteras. Si seguimos derecho nos vamos directo para Mexicali, y si desviamos a la derecha nos vamos para Ensenada y Tijuana, que va a ser nuestro próximo destino. Estoy esperando llegar a Tijuana para cantar la canción de Manu Chao. Gracias. Hola, buen día. ¿Hacia dónde se diriges? Hacia Ensenada. Ok, ¿de dónde viene? Ahora de San Felipe. Adelante. Gracias, hasta luego. Los paisajes de la ruta que estamos haciendo hoy son hermosísimos, es muy cambiante, nos vamos encontrando con paisajes nuevos, diferentes a cada rato. Sin embargo, el estado de la carretera no es para nada bueno. Hay tramos que sí están bien, pero otros que son sumamente peligrosos porque es un bache al lado del otro, algunos sumamente profundos y que o tenés todo el ancho de la ruta con baches, entonces ni siquiera te podés abrir, bueno, y si vienen otros autos obviamente, así que de frente, de atrás, lo que sea, así que sumamente con cuidado si la hacen, pero por otro lado los paisajes muy lindos. Buenas. ¿De dónde viene usted? Venimos de San Felipe. San Felipe. San Felipe. ¿Son científicos, astrónomos? No, viajeros. Viajeros. ¿Qué permite una revisión nada más, por favor? Sí. ¿Cuánto tiempo? 4 años. Y hemos llegado finalmente después de 4 horas de viaje o más, no sé, ya perdí la cuenta, sé que eran 400 kilómetros, pero no, tardamos más de 4 horas. A Ensenada, estamos yendo hacia la bahía. Hemos visto que ahí hay varios comentarios de Night Overlander, como para dormir ahí. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, les voy a mostrar dónde nos hemos estacionado. Miren qué buen lugar. Tenemos puerto acá, otra señal, otro barco, otro crucero. Se ve re linda esta zona. Primero vamos a almorzar algo. Bueno, vamos a almorzar algo antes de salir a conocer un poquito de Ensenada, ¿no es cierto? Claro que sí, primero lo primero, hay que comer. Pasamos una noche sumamente tranquila. Hoy salimos a correr a la mañana, corrimos un montón y Muy bien. ahora Corrimos casi 12 kilómetros. hemos arrancado un nuevo proyecto, lo vamos a dejar acá arriba. Vamos a estar compartiéndoles videos de nuestras corridas para quienes corran en su casa en una cinta caminadora y quieran poner el tele y sentirse que están corriendo, como por ejemplo ahora en Ensenada. Bueno, ponen el tele, ustedes van a estar haciendo el esfuerzo de correr en sus casas y nosotros les vamos a llevar las imágenes, así que ahí pueden ver toda la corrida. Pero ahora nos vamos también a hacer actividad física, un deporte, pero más importante que el deporte que vamos a hacer es con quién. Nos vamos a ir a encontrar con viajeros que hace muchísimo tiempo nos venimos hablando por las redes sociales y decíamos ya vamos a coincidir, no sé si en Estados Unidos, México, y bueno, finalmente ese encuentro se va a dar en México. Voy a ir tirando datos a ver si adivinan. Es una familia viajera, viajan con hijos, tienen canal de YouTube. Ya en breve les mostramos con quién nos vamos a encontrar. Al final vinimos a hacer escalada, pero hicimos otro deporte en realidad, el de charlar. Hay que darle
Ejercicia la lengua. Claro también. que sí. Nos encontramos acá con Marta de Los Mundos. Yo sé que un montón de ustedes los conocen y si no, para todos aquellos que están pensando en viajar con hijos, los tienen que ir a seguir a ellos. ¿Cuánto tiempo llevan viajando con los niños? Pues ya más de 5 años. Wow. 5 años y pico, sí. ¿Cuántos años tenían los chicos cuando empezaron el viaje? Eric, el pequeñito, tenía 1 año, Dara tenía 4 y Tao tenía 6. ¿Y ahora? Ahora tienen 6, 9 y 11. ¡Wow! Eric iba en pañales y con chupete. Miren. Bueno, y Santi también, que se ha sumado a jugar con los niños. Lamentablemente no pudimos conocer a Dani, el marido de Marta, porque está haciendo arreglos a Run Run, que es el camión en el que viajan los chicos, que bueno, los invitamos a todos a que vayan al canal de ellos para ver el van tour y porque no se los podemos mostrar acá, conocer a Dani. El padre se nos ha escapado, Se está tomando vacaciones. Sí. Ha dicho, ahí os quedáis unos días que voy a arreglar el camión. No sé yo. Vamos a aprovechar a que Marta nos cuente un poquito la gran pregunta que tienen todos aquellos que quieren viajar con niños, ¿cómo es el tema de la educación? La verdad es que hay varias opciones, ¿no? Con el tema de la educación. Nosotros hacemos homeschooling y wall schooling. En el wall schooling básicamente es que los niños aprenden con todas las experiencias que estamos viviendo en el viaje y también con las personas que vamos conociendo, pero hacemos homeschooling un poquito todas las mañanas pues para reforzar más que nada las matemáticas, la lengua, ¿no? Para que no vayan perdiendo el nivel. Hay opciones también como hay escuelas online, también muchas veces cuando hacemos paradas como ahora, pues los niños se integran en algún colegio, han estado en escuelas de Estados Unidos, de México, de Ecuador, de Nicaragua, de Costa Rica. Para nosotros la educación la están recibiendo más que nada en el propio viaje, pero también pues la reforzamos así. Y para los argentinos tenéis una fórmula que es con el SEADEA, que casi todas las familias que conocemos argentinas pues viajan con este sistema de educación. Que no sea una limitante para todos aquellos que quieran hacerlo, se puede hacer, los chicos estudian. De hecho, nosotros cuando vemos los videos de ellos y conversando acá con los niños, es impresionante lo que saben y muchas veces saben muchas más cosas de las que uno ha aprendido en la escuela convencional porque van aprendiendo cosas del mundo, ¿no? O sea, el mundo de su escuela. Totalmente, sí, han subido volcanes, han visto ballenas, han nadado con lobos marinos, han experimentado tantas cosas que de eso aprenden, porque además aprenden de los guías que nos cuentan las cosas, de los museos, de las personas con las que hablamos. Entonces el mundo, por eso lo de wall schooling, al final el mundo es su escuela. Así que bueno, ya saben, todos aquellos que les interese pueden ir a seguirlos a los chicos. Nosotros lamentablemente mañana ya tenemos que seguir viaje y no vamos a poder compartir más, así que ha sido una visita muy breve a conocerlos, pero teníamos muchas ganas porque venimos hablándonos hace años por las redes sociales. Y ahora a ver si os pillamos en Estados Unidos. Los esperamos allá, así llegan con Run Run y con Dani y podemos compartir más tiempo juntos. Pero bueno, fue un placer. Bueno. Fue cortito pero hermoso. Bueno, acá estamos con Tao. ¿Cuántos años tenés? 11. Yo vi las historias de otros viajeros y quedé sumamente sorprendida con que Tao, con tan solo 11 años, es sumamente un emprendedor. Contanos qué estás haciendo para generarte tus propios ingresos. Estoy haciendo collares, anillos, pulseras y un montón de cosas de alambre, piedra. Y probé con alambre primero que me iban dando, claro, porque yo no tenía ni un poco. Y cuando ya me dieron una parte, entonces yo empecé a hacerlo y con esa parte gané 200 o 300 dólares. Un montón de plata. En el tecolote, sí. Y pude haber dicho que ya no quería seguir más, que ya tenía mucho dinero. Pero invertí
casi $200 en las cosas. Por ejemplo, compré cajas para repartir las cosas, las piedras, compré 150 puntas de obsidiana, 1 kilo de alambre, 128 metros de cordón, aún me quedan comprar 50 piedras ranuradas, que es muy caro todo el material, pero es algo que me apasiona y dije, bueno, que tenga mucho dinero, lo voy a invertir en material para vender más y no lo hago por el dinero, sino que me apasiona. Qué bueno. El alambre. ¿Y cómo aprendiste a hacer artesanías? Facu de Odisea por América inició dándome muchas clases en Alaska. Luego me ayudaron Fel y Flor de Andando se llega. Me ayudaron Juan y Maru de Una Realidad Aparte. Y me ayudaron Ale y Nacho del Patio de Casa por América. Fui agarrando información de cada uno, sugerencias, cómo podía hacerlo mejor. Está muy bien, pero córtale más arriba y así, todo eso. Y entonces ahora estoy haciendo ya yo solo. Y si tengo alguna duda, pues les mando algún mensaje. Qué bueno. Y son mis maestros. ¿Y te gusta vivir viajando con tus hermanos y con tus papás? Me gusta mucho, me encanta. ¿Qué cosas has aprendido mientras vivís viajando? He visto en muchas cosas, aunque sean pequeñas, que la gente que está viviendo, por ejemplo, en la ciudad usa mucho. Por ejemplo, ¿cuál es tu mejor amigo? Yo en el viaje he aprendido que a los amigos hay que quererlos por igual. No tiene que haber un mejor amigo, porque si no estás poniéndolo al otro en una gráfica más baja y estás siendo peor amigo con él, de lo que él cree. Y también, por ejemplo, el pelo largo o corto. Por ejemplo, hoy en la escuela me han dicho, ¿y nunca lo has tenido corto como un chico? Y yo, soy un chico y no tengo por qué tenerlo corto. El pelo no identifica el género. Me encantó ese mensaje que acabas de dar. Me encanta. Hay muchas cosas para aprender y que todos tenemos que aprender, sin importar si somos chicos y grandes, y aprender del mundo y no calificar a las personas por su apariencia, ¿no es cierto? Sí, y también, por ejemplo, no, el verde es de chicos y el rosa es de chicas. No tiene por qué ser así. A mí me encanta el naranja y me encanta un montón de colores. Me gustan casi todos. Bueno, todos los colores me gustan porque los usas para muchas cosas. Pues que entre los colores, por ejemplo, no hay algo de chicas y de chicos. Por la apariencia no tiene que escribir el género, como he dicho con el pelo o como he dicho con los colores. Me encantó. Te felicito, te admiro y un placer haberte conocido. Gracias, igualmente. Vayan a seguirlos a Los Mundo para, como les decía, para aprender y ver cómo es una familia viajera que se puede, y aprender de estos niños maravillosos que me encanta escucharlos y los veo en los videos. Gracias. Y cómo todas las cosas que transmiten, y es muy lindo todo lo que me acabas de contar, que no importa la edad que uno tenga para comenzar a hacer sus propias cosas, para ser emprendedor, y lo que acabas de explicar de que los colores ni el aspecto físico define el género, me encantó, y yo creo que muchos tenemos que aprender eso, así que gracias, de verdad. Gracias. ¿Y vos querés decir algo a la cámara? Sí. ¿Qué? No sé. Suscríbanse a este canal. Suscríbanse a este canal. Y al de Los Mundos. Y al de Los Mundos. ¿Conocéis a ella Los Mundos? ¿Los tienen que ir a seguir a tu canal? Sí. Adiós. Y ya ultimando detalles para cruzar una nueva frontera. Estamos a punto de cruzar la frontera con Estados Unidos en los próximos días. Y acá, para muchos de ustedes ya lo saben, para los que no, les contamos que nosotros como argentinos necesitamos una visa para ingresar a Estados Unidos. Santi ya la tiene, pero yo, como también tengo además pasaporte italiano, voy a ingresar con ese pasaporte, pero debo solicitar esta, que es una solicitud que debo completar y luego tengo que esperar la autorización. Así que voy a completar esto y crucemos los dedos de que me den porque si no, con eso no hay Estados Unidos, señoras y señores. Ya estoy acá en la página, me dijeron que es algo sumamente sencillo. Tengo que crear la solicitud y pagar. Primero hay que leer un descargo de responsabilidad y después completar información del solicitante. Se puede solicitar de manera individual o en grupo, en mi caso es individual.
acá se completa toda esta información, pero lo primero que hice fue subir el pasaporte y me leyó la mayoría de los datos, y después pregunta acá si tengo otra ciudadanía u otra nacionalidad. Después completé ahí en los datos personales, me preguntó si tengo algún otro documento, puse mi pasaporte argentino, también redes sociales, información de empleo actual o anterior, y después también tenemos una pestaña acá de información de viaje, que si uno tiene algún contacto en Estados Unidos, si va de tránsito, si va a quedar ahí, o bien el nombre del hotel al que vaya. Y después acá tenemos preguntas de elegibilidad, si tenés algún trastorno físico-mental, si sos consumidor o adicto a las drogas, si alguna vez has sido arrestado, si has infringido la ley. Así que bueno, un montón de preguntas así. Acá también hay un montón de preguntas referidas a las visas, si uno ya ha estado anteriormente en Estados Unidos y ha estado ilegal y demás. Pero presten atención acá para quienes hayan viajado a estos países. Miren la pregunta específica, que si has estado a partir del 1 de marzo de 2011 en Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria o Yemen. Una vez que terminé de completar todo, me dio la opción de revisar toda la solicitud y ahora tengo para pagar. El resumen de pago es $21 y hasta que uno no lo pague no ingresa la solicitud. Pago procesado, ahora solamente resta esperar. Les comparto algunos datos para que lo tengan en cuenta. Como mínimo se debe solicitar con 72 horas antes de que uno vaya a realizar el viaje. En caso de que la aprueben, tiene una validez de 2 años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra primero. Y por otro lado, que el tiempo máximo de estadía para estar con la ESTA es de 90 días. Es decir, que si uno va a viajar a Estados Unidos y quiere estar más tiempo en el país, va a tener que solicitar una visa. Por otro lado, para que lo tengan en cuenta, es que ha cambiado, por ejemplo, con respecto a Cuba. Quienes tengan pasaporte europeo y hayan viajado a Cuba recientemente no pueden ingresar a Estados Unidos con la ESTA, sino que sí o sí están obligados a solicitar una visa. Dicho esto, a cruzar los dedos y a esperar mi autorización del ESTA para que podamos seguir viajando todos juntos a Estados Unidos. Pero como esto puede llevar tiempo, te lo contamos en el próximo video. Transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Taro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata. Por